a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán y bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos nuevamente a reseñas de Mundo de Tinieblas. A ver, había finalizado este apartado de reseñas de Mundo de Tinieblas con las últimas reseñas de Hombre Lobo, el Apocalipsis, sin demasiado éxito o tirón por parte de estas últimas. Pero sí recuerdo que había leído al menos 3 o 4 comentarios en los vídeos. Guzmán, ¿vas a hablar de los personajes más importantes de Mundo de Tinieblas? Guzmán, ¿vas a intentar hablar de los personajes más importantes de Vampiro? ¿Me puedes hablar un poquito sobre los personajes más importantes de Mundo de Tinieblas? Bla, 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 bla. Varios comentarios de ese tipo. ¿Vale? Vale. Sé que la mayoría de vosotros lo que queréis es que yo os hable sobre todo de personajes de Vampiro la Mascarada. Y los más famosos y los más conocidos, desde luego, de este mundillo de Mundo de Tinieblas son de Vampiros la Mascarada. Pero voy a buscar o voy a intentar rebuscar información sobre más personajes aparte que de estos personajes de Vampiro la Mascarada. Es decir, intentaré buscar información de Hombre Lobo, de algún que otro demonio, quizás de algún mago. No sé si habrá algo de hada. De lo que pueda, porque es cierto que Vampiro la Mascarada es lo que más chicha tiene. Pero bueno, voy a intentar buscar información un poquito de todos los juegos, a ver si consigo encontrar personajes importantes de todas partes, ¿vale? Pero reconozcámoslo, lo que más va a abundar va a ser de Mundo de Tiniebla. O sea, de Vampiro la Mascarada. He pensado en hacerlo a uno cada X tiempo, ¿vale? Cada par de semanas o tres, dependiendo del contenido que vaya cayendo en ese martes. Y para empezar, pues me he decidido por el primero que he visto en una lista que me he agenciado por aquí, ¿vale? Una lista que me he agenciado por aquí, que no es excesivamente larga. Bueno, es larguita, ¿eh? Es larguita, ¿vale? Es larguita, pero no es excesivamente larga, ¿vale? Y hemos empezado con Marcus Beatle. Es cierto que quizás no sea el personaje con el que hubieseis empezado seguramente todos vosotros. Seguro que algunos de vosotros hubieseis empezado por otro. Por, yo que sé, por Sasha Bicot, por, yo que sé, por otro, seguramente, ¿no? Por Ambrosio Luis de Moncada o yo que sé. Seguramente hubieseis empezado por otro tipo de personaje. Yo me he decidido por Marcus Beatle en primer lugar. Pero evidentemente hay más, ¿eh? Hay más. Y bueno, si miramos por el orden alfabético, Marcus Beatle no estaría ni mucho menos de los primeros, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, vamos a empezar por La Sombra, Marcus Beatle. Y no va a ser el primer, va a ser el primero de una lista muy larga de personajes, ¿vale? Que vamos a ir reseñando aquí, pues conforme vaya yo teniendo tiempo de buscar un poco de información. La información pues la verdad es que me ha costado lo mío, ¿vale? Me ha costado lo mío de hacer una pequeña guía. Y es probable que muchos de vosotros diréis, eso no es así, porque eso sucedió de otra manera, porque ahora en V5 no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo voy a cumplir con lo que os prometí, que es buscar información, crearme un guioncito y contároslo. Luego vendrán los caciques de Mundo de Tinieblas diciendo que me he equivocado aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues lo siento. Yo he buscado información. Creedme que antes de lanzarme a hacer este tipo de vídeos he estado buceando por 10.000 páginas y he buscado por un montón de sitios. Por un montón de sitios, ¿eh? Por un montón de sitios. Pero bueno, vamos a empezar con Marcus Beatle, que aparte de ser príncipe de la época moderna de Washington DC, ¿vale? Es un personaje bastante conocido, sobre todo en las novelas, ¿vale? Marcus Vitier es una forma abreviada de Marcus Viterius, nacido como Lucius Aelius Sellanus, poderoso cainita que pasó años disfrazado como Ventru
y su engaño fue tan completo que logró convertirse en el príncipe de la ciudad de Washington DC sin levantar ninguna sospecha. Nacido en el 46 a.C., ¿vale? Su madre era Cosconia Lentuli Maligunensis Garita, su padre Lucio Sello Estrabón. Fue abrazado en el año 31. Aquí dice después de Cristo. Esto es muy raro, porque si nació en el 46 antes de Cristo y fue abrazado en el 31 después de Cristo, ¿qué tenía este tío? Muchos años, ¿no? Para la época romana, imposible, ¿no? Bueno, supuestamente en el momento en el que se habla de él en las novelas, en 1999, tenía unos 2045 años, una cosa así. Es un la sombra antitribo de la quinta generación. Su Sire es Sibila. Y sus chiquillos, Mónica Black y Miseria. Ambos fueron abrazados, ¿vale? Él se tenía lealtad a él mismo ahora, aunque anteriormente a la camarilla, aunque era evidentemente una cosa rara, ¿no? Fue príncipe de Washington desde 1968 hasta 1999, ¿vale? Y esta es más o menos su biografía. Tener en cuenta que parte de la biografía la he obtenido de páginas en inglés. La traducción puede no ser perfecta, ¿vale? Por favor, los palos yo los aguanto en el lomo, pero coño, ser un poquito comprensivo, ¿vale? Esto está traducido de páginas oficiales de White Wolf, de páginas de fan de White Wolf norteamericanas, la mayoría en inglés. Con lo cual es normal que nos encontremos alguna cosa que diga tú. Como por ejemplo el tema de que nació en el 46 antes y fue abrazado en el 31 después. Lo cual es imposible, ¿vale? En la época romana que un tío viva, ¿qué? 64 más 31, 95 años. Fue abrazado con 95 años. ¿Quién se cree esa mierda? Que no, hombre, que no. Que no. Que no. Yo creo que sería más bien abrazado con 15, 16 años. Eso, ahí casi que te lo puedo comprar. ¿Vale? Que naciera en el 46 antes de Cristo y en el 31 antes de Cristo fuera abrazado. Ahí sí. ¿Por qué? Porque de 46 antes de Cristo a 31 antes de Cristo van 15 años. Te lo compro, ¿vale? Pero del 46 al 31 van 46 más 31 van 77 años. Perdón, había hecho antes mal los cálculos. 77 años. Y con 77 años dudo mucho que abrazaran a este tío. Vamos a la historia. Lucius Aedius Sellanus nació en Hispania, o en lo que viene siendo España, ¿vale? En la época romana, evidentemente se llamaba Hispania, ¿vale? A principios del primer milenio. ¿Veis? Al principio del primer milenio. Por lo tanto, 15 añitos más o menos. Sirvió bien a los conquistadores romanos y se unió a sus legiones en la batalla. Pronto llamó la atención del nuevo emperador Tiberio, quien vio una extraña intensidad en el joven guerrero íbero. No ibérico, íbero. Por favor, vamos a... Es que traduce como le sale del nabo. Lo malo de buscarlo en inglés, tío. Lo siento, de verdad. Y yo he traducido y tampoco he tenido mucho tiempo de corregirlo yo a un lenguaje un poco más normal. Así que, como una mente notable para la política y la intriga, Tiberio decidió establecer a Lucio como su apoderado en Roma, mientras pasaba sus días en la isla de Capri, rodeado del lujo que correspondía a un emperador romano. En nombre de Tiberio, Lucius creó una organización de policía secreta que controlaba el nuevo imperio a través del terror. Sejanus ordenó la ejecución de miles, y a medida que pasaba el tiempo asumió cada vez más la iniciativa en la gestión del gobierno. Eventualmente, Tiberio decidió que su lugarteniente íbero era una amenaza para su posición. Así, Tiberio ordenó a sus legiones entrar en Roma y deponer a Lucio, quien declaró una revolución. Cuando llegaron las legiones, se encontraron con miembros de la Guardia Pretoriana, los soldados del Palacio Imperial. Pero los guardias romanos demostraron no ser rival para los legionarios endurecidos por la guerra que Tiberio llevaba consigo.
De este modo, los hombres de Tiberio encontraron a Lucius Sellanus en la colina Palantina, que por cierto es un lugar que yo ansio vivo por ir a visitar. Y aunque luchó con la pasión de los gladiadores más poderosos, lograron derribarlo. Llevaron su cuerpo al río Tíber y lo arrojaron al agua. A orillas del Tíber, el río que cruza Roma, por cierto, el lugar donde, según la leyenda, una loba supuestamente descubrió a Rómulo y Remo, un miembro del clan La Sombra sacó el cuerpo de Víter de las corrientes. Descubriendo que las brasas infernales de la vida aún parpadeaban dentro de su pecho, el anciano abrazó a Lucius Aelius Sellanus. Luego le contó en qué se había convertido y lo dejó con estas palabras: volverás a gobernar, como siempre debiste hacer. Destruye a los señores que intentaron combatirte. Tienes el potencial de volverte más grande que tu maestro. Úsalo con sabiduría. De este modo comenzó su vida como vástago Lucius Aelius Sellanus, surgiendo de las orillas del Tíber y desapareciendo de la historia de vástagos y rebaño. Se dirigió al norte, hacia los bosques de Alemania, pero los poderosos magos de runa, lanzadores de runa, magos de runas alemanes, lo ahuyentaron. Su viaje continuó hacia las islas británicas. Pasó varios siglos allí, asesorando a los jefes sobre cómo romper las defensas romanas y ayudando a los señores de la guerra a deshacerse de sus propios rivales. Después de la caída del Imperio Romano, se recluyó, estudió las artes místicas y eventualmente aprendió algunos de los secretos de la taumaturgia. Lucius salió de su escondite durante la Inquisición, cuando vio el resurgimiento del sábado como una forma de obtener el poder que aún anhelaba. Sus habilidades para manipular necrófagos, descubrir información y coordinar actividades de espionaje llevaron a la muerte definitiva a muchos vampiros mayores que él, más antiguos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el sábado no era lo suficientemente fuerte como para abrumar y derrotar a la camarilla. Empezó a ver las manos de otros vampiros más poderosos detrás del propio sábado. Se prometió a sí mismo que algún día tendría el poder, la influencia y el control suficiente para hacer temblar a otros ante la mínima mención de su nombre. Pero por ahora nadie debería saber quién era en realidad. De este modo, se embarcó hacia Nuevo Mundo, repudió al Saba y planeó su propio ascenso al poder. Durante varios siglos viajó arriba y abajo en la costa este norteamericana. A medida que la tierra se poblaba más y más, decidió descansar durante unos siglos. Estableció su residencia de campo en Maryland, en una plantación llamada Roma, junto a un arroyo al que llamó Tíber, y volvió a despertar a este mundo en el año 1954. Gratamente sorprendido al descubrir que su lugar de descanso estaba ahora en el centro de la ciudad políticamente más importante y poderosa del planeta. Eligió hacerse pasar por un miembro del clan Ventru, deleitándose en la ironía de usar el clan que fundó la camarilla para lograr sus propios fines. Construyó a su alrededor su historia, mezclando elementos de verdad con pura fantasía. Afirmó llamarse Marcus Vitellius, centurión abrazado en el imperio posterior, durante el reinado de Cómodo. Por el bien del mundo moderno, acortó el apellido a Vitel. Cuando se presentó ante el príncipe Maritza, Marcus descubrió una emoción completamente nueva. Por alguna razón que ninguno de los dos podía explicar satisfactoriamente, Marcus y Marisa se sintieron atraídos, o Marisa,
se sintieron atraídos el uno hacia el otro, desde el mismo momento en el que se conocieron. Se convirtió en un compañero constante del príncipe y los dos compartieron sangre, pero no las riendas de poder de Washington, que permaneció firmemente en las manos de Marisa. Se las arregló para asumir el control de los Ventrus en Washington DC, pero mientras buscó más y más poder en la ciudad, ya que Marisa no le daría ninguno. Gradualmente el enamoramiento inicial de Marcus comenzó a cambiar, reemplazado por un ardor lento que surgió desde lo más profundo. Aunque Marcus se preocupaba por él, o ella, Marisa, no podía soportar ver a una mujer, Marisa, con tanto control. Ella tenía todo el poder que él deseaba, poder para hacer que incluso Europa temblara. Mientras ella existiera, él nunca lograría sus propios sueños de dominación. Lamentablemente, se puso en contacto con la camarilla a través del clan Ventru, sobre la base del poder de Marisa. Se trazaron cuidadosos planes para eliminar al príncipe. Los ancianos de la camarilla acordaron dejar que Bitter se hiciera cargo del dominio, siempre que cediera varias áreas del gobierno a su control y se abstuviera de intervenir en los asuntos nacionales e internacionales. Los disturbios que siguieron a la muerte de Martin Luther King brindaron la oportunidad perfecta para poner en marcha el plan. Marcus atrajo a Marisa lejos del centro con el pretexto de preocupación por su seguridad. La llevaron al cementerio nacional de Arlington, donde un grupo de arcontes y un justicar hizo un trabajo rápido y la eliminaron. Viter se quedó al margen y observó cómo Marisa se dirigía a la muerte definitiva. Un escalofrío más profundo que cualquiera que hubiera conocido le atravesó cuando su forma se desboronó en cenizas. Los arcontes le dieron sus restos para que se deshiciera de ellos como él quisiera. Entre la pila de basura y ceniza, la mirada de Marcus se topó con el relicario de Marisa, una joya que nunca se había quitado en todo el tiempo que la había conocido. Mientras el resto de sus pertenencias se convertían en humo, Marcus rescató el relicario y abrió su delicado cierre. Dentro había un daguerrotipo borroso. Estudiándolo a la luz del fuego parpadeante, vio que la imagen le resultaba vagamente familiar. Cuando los últimos pedazos del vestido de Marisa se disolvieron en las llamas, Marcos se dio cuenta de que la foto era de su propio Sire, recordado apenas de una noche hace casi 2000 años. Mientras los necrófagos de Peter tomaban el poder en la ciudad y aprovechaban los disturbios para deshacerse de otros enemigos, Marcus rasgó las pertenencias de Marisa en busca de más pistas sobre la identidad de su Sire. Su falta de éxito en la búsqueda lo impulsó a hacer un mayor esfuerzo para reclamar la ciudad y una serie de purgas que destruyó la mayor parte de la oposición al príncipe Ventru. Y lo de Ventru lo entrecomillamos. Durante los años 70, la década de los años 70, él intensificó su control y se ganó la reputación de ser un líder fuerte pero imparcial. Fue en ese momento cuando Peter Dorfman trasladó su refugio a la ciudad y se convirtió en el oponente número uno de Peter. Su oposición, junto con las restricciones que le impuso la camarilla, hicieron que su poder, una sombra de lo que había poseído en Roma, de su poder. Una vez más, su gobierno fue dictado por los caprichos de los demás. En la década de los 80, las cosas comenzaron a desmoronarse con la llegada de los anarquistas. Muchos de ellos se trasladaron a secciones orientales, a la parte oriental de la ciudad, por así decirlo. Además, se empezaron a producir los primeros ataques del Sabbath, que se hicieron más y más frecuentes y letales. El príncipe permitió que continuara esta crisis porque le dio la oportunidad de expandir su base de poder con la excusa de que estaba protegiendo los propios intereses de la camarilla, dando permiso, eso sí, para que vampiros extranjeros entraran en su dominio y le ayudaran a protegerlo.
lo que implicaba que él era el responsable del acceso directo a la capital. Él asistía a las reuniones de la primogenitura cada mes, con el pretexto de escuchar sus consejos. Sin embargo, lo que estaba haciendo en realidad era evaluar si había algún complot en su contra y aprovechar la oportunidad para enfrentarse a los demás. Aún así, los rumores sobre los poderes de Marcus superaban con creces su verdadera medida. Si bien los príncipes y primogénitos de todo el mundo le debían bendiciones, Vittel tenía más influencia que poder. Su influencia sobre el gobierno no era más que deudas menores. Vittel mantuvo meticulosamente su propia imagen. Tenía necrófagos trabajando como directores de relaciones públicas y asesores publicitarios. Cada movimiento que hizo y cada palabra que dijo fue analizado no solo en Washington, sino en todo el mundo. Por lo tanto, su conducta se parecía más a la de un presidente de los Estados Unidos que a la de un presidente o un príncipe típico de la camarilla. Hizo grandes esfuerzos por asegurarse de que ningún problema o situación pareciera nunca perturbarlo. En su tiempo libre, Marcus reflexionaba sobre quién estaba moviendo sus hilos. Encontró alguna parte de las circunstancias de su propio abrazo, junto con la creación de una capital nacional sobre su cuerpo aletargado. Los lazos desconocidos de Marisa con Susile y el éxito de sus disfraz como Ventru parecían demasiado convenientes, como si alguien estuviera moviendo los hilos para que él acabara siendo príncipe de Washington. Eso lo preocupaba aún más que saber si... Le preocupaba aún más saber si él realmente era un peón que el hecho de que alguien pudiera quitarle lo que había ganado con el tiempo. La respuesta llegó con la yihad de la era moderna. Él creía que en la era moderna la tecnología había avanzado hasta un punto en el que podría destruir a los ancianos de Europa y quizás incluso encontrar y destruir a los antidiluvianos. El príncipe quería iniciar una guerra nuclear. Si pudiera destruir criaturas como a Set o a la propia Baba Yaga, mientras aseguraba su propia supervivencia y la de la raza humana. Entonces podría recrear el mundo a su propia imagen. En sus retorcidos delirios de poder, Bitter se vio a sí mismo como el Caín de una nueva raza de vampiros en una era más segura. La humanidad lograba maravillas inimaginables y los ciclos de desperdicio, superpoblación y crimen llegarían a su fin, si él estaba al mando. Al menos esa era su idea. Puede ser que llevara miles de años recuperarse de una guerra de estas características, pero cuando se alcanzase ese punto, él estaría ahí para guiar al mundo en una de las fantasías más salvajes que ningún poeta o escritor pudiese imaginar. Viviría su sueño, una sociedad que existiría en una dicha utópica. Sin embargo, este escenario debía de ocultarse a todo, o la ciudad entera se enteraría y se moverían contra él. Tal era la ceguera que él pensaba que las masas tenían con respecto a él. En las noches modernas, Vittel era un fanático del control, un paranoico de primer orden. La evidencia de que Marisa estuvo involucrada con Susile, junto con la adquisición de un broche mágico que hacía sorprendentemente fácil para él disfrazarse de Ventru, ya que las sombras no lanzan reflejos, ya lo sabéis, pero el broche le permitía tener reflejo en los espejos, así como su rápido ascenso al poder, le había asegurado en convertirse en un peón dentro de una lucha mucho más profunda. Él gobernó Washington en un grado que ningún otro príncipe se hubiese atrevido a hacer, aunque nunca intentó controlar el gobierno de los Estados Unidos, ya que la camarilla lo aplastaría si eso sucediera. Sin embargo, planeó usar su influencia para eventualmente lanzar esa guerra nuclear que le permitiese reconstruir el mundo a su imagen y semejanza, hasta el terrible año 1999.
En 1999 se produjo el ataque del Sabbath hacia Washington, bajo el liderazgo de Sasha Bicos. Vittel pudo evadir un intento de asesinato realizado por los tsimitses y su esclavo, una samita llamado Parménides. De todo esto hablamos cuando reseñé las novelas, ¿vale? Las novelas de los clanes. Aparentemente la artimaña de Vittel fue tan completa que ni siquiera el Saba conocía su verdadera identidad. Curioso. Algún tiempo después, él consiguió asistir a un cónclave de príncipes de la camarilla, donde se discutió los pasos a seguir tras el surgimiento del antidiluviano Ramnos. Vittel propuso acumular armas de destrucción masiva y prepararse eventualmente para la Gehenna, de manera similar al Sabbath y sus propios preparativos para una posible guerra nuclear. Finalmente, fue descubierto como traidor y encontró su muerte definitiva a través del esfuerzo conjunto de Ventrue y Brujás. Los Ventrue estaban representados en ese caso por Jan Pietersen, Anton Bass y un pequeño ejército de necrófagos. No sé por qué lo llaman necrófagos, no creo que sea la traducción correcta, pero cuando le das a traducir seguramente se estará refiriendo de no muertos, no sé, neonatos, no hay ni idea. Mientras que los Brujás estaban compuestos por el arconte Theo Bell, Christopher Romuald, Lydia, Flanky y Baldur. Vittel recibió varios disparos en el cuerpo y la cabeza. Lo más importante es la munición que usaron para eso. Una munición que se llamaba aliento de dragón, que era como una munición que dentro tenía como fuego. Eso hacía más daño a los vástagos, ¿no? Pero a pesar de sus heridas, mató o mutiló sin piedad a la mayoría de sus atacantes antes de ser cortado en pedacitos por el arconte Brulla Theo Bell, usando la espada de Christoph. A pesar de que su destrucción es algo seguro, confirmado por varias personas independientes, a partir de aquello se han difundido rumores de que Vittel hubiese podido sobrevivir. Los Custicars enviaron a Bell de regreso a Washington para disipar estas historias bajo la amenaza de despedirlo de su trabajo como arconte. Bell y el historiador Gangrel Beckett descubrieron que Vittel, o una entidad que decía llamarse a sí mismo Vittel, había reunido sutilmente aliados entre el Sabbath local, incluyendo al influente Templar Talley. La criatura afirma haber huido al abismo, dejando un simulacro de sangre y sombra que fue destruido por Bell y por los aliados de este. Bell iba a servir como su maestro de guerra, recuperando Washington D.C. del Sabbath. Vittel reclamó a Beckett como su heraldo, buscando una manera de liberarse de la yihad, haciendo de Washington una ciudad libre. Vittel se convirtió en el principal financiador de Beckett en su búsqueda para recuperar el libro de la Guerra de las Tumbas y encontrar una manera de evitar así la Gehenna. Asimismo, utilizó a Talley para encontrar a otros vampiros que simpatizasen con la noción de vivir independientemente de la yihad y la guerra de las grandes sectas. Cuando Sejanus salió del letargo tras un intento de asesinato, utilizó los contactos que hizo en Baltimore y los anarquistas de Boston para retomar la ciudad de Washington D.C. y allí se convirtió en el emperador de los anarquistas, reafirmando su influencia sobre la ciudad y los funcionarios del gobierno. No sé cómo estará la cosa en V5, pero esto es lo último que se sabe de él. Se cree que él ha vuelto a Washington, pero ahora liderando a los anarquistas. Así que estamos ante un personaje que nació siendo Sabbath, pasó gran parte de su vida como un antitribu, haciéndose pasar por un miembro de la camarilla, volvió al Sabbath temporalmente para acabar con los anarquistas. Es decir, me muevo en lo que me interesa para poder sobrevivir y poder seguir manipulando a mi antojo. En apariencia, Marcus Vittel siempre vestía los trajes más caros disponibles. Solía agregar a esta moda una elegante gabardina a su atuendo, sobre todo si hacía mal tiempo. Tenía el cabello negro, los ojos azul oscuro y estos
ojos ardían con una fría intensidad. Cuando entraba en una habitación, todos los demás solían quedarse en silencio. Especulaciones con respecto a él. En el diario de la Yihad de Beckett habla sobre un posible gancho argumental, diciendo que Beetle no es Beetle, que Bell tenía razón, que ejecutó al príncipe, y que el ser que se hace pasar por Marcus Beetle es claramente un la sombra anciano que posee un gran talento para la obtenebración. Y nadie más que Sir Tally conoce la identidad real del impostor. Por su parte, Tally permanece tranquilamente satisfecho mientras le sirve lealmente. ¿Queréis una referencia quinta? Pues hay una referencia quinta de Beetle en el libro Chicago by Night, donde hay una nota aclaratoria de un la sombra sin nombre que dice lo siguiente: mientras explorábamos el lugar, lo encontramos. Él, no sé si fue el fundador de nuestro clan, o solo un viejo guardián real, o algo completamente diferente. Pero cuando nos vio, sentimos el tirón de su boca gigantesca, su agujero negro que todo lo consumía. El vacío estaba llamando. No fui el único que lo vio por ahí. Algunos afirman haberlo encontrado en Libia, otros en Afganistán. Incluso hay un informe de su presencia en Sicilia, y algunos afirman que el llamado emperador de Washington DC es solo él, con otra de sus formas. Para la figura histórica se puede ver pues quién era Lucius Aelius Sellanus, ¿vale? La vida de Sellano en el mundo de Tinieblas tiene muchas diferencias con su contrapartida realmente en el mundo real. ¿Por qué digo esto? Porque Lucius Aelius Sellanus realmente es un personaje que lo podéis mirar en la Wikipedia y que es un personaje que existió, ¿vale? Que es un personaje real donde los chicos de Mundo de Tinieblas se fijaron pues para crear a Marcus Bitter, ¿vale? Fue un cónsul romano, de hecho, ¿vale? Fue un cónsul romano. ¿Qué os puedo contar sobre supuestamente la ficha de personaje de este bicharraco, ¿vale? Os voy a contar algunos detalles, ¿vale? Se sabe que su Cilia era civila, ¿vale? Su naturaleza es director, su comportamiento arquitecto, quinta generación, ¿vale? Abrazado, como ya he comentado, en el 31 después de Cristo. En físicos tenía fuerza 5, destreza 5, resistencia 8. En social, carisma 7, manipulación 5, apariencia 6. En mentales, percepción 5, inteligencia 7 y astucia 6. En talentos, interpretación 6, alerta 5, atletismo 5, pelea 5, esquiva 4, empatía 2, intimidación 6, liderazgo 6, callejeo 2, subterfugio 5. En habilidades, conocimientos o trato con animales 4, artesanía 2, conducción 1, etiqueta 3, melee o cuerpo a cuerpo 6, seguridad 1, sigilo 3 y supervivencia 4. Y en conocimientos, burocracia 5, finanzas 2, investigación 2, derecho 4, lingüística 5, medicina 1, ocultismo 5, política 6 y ciencia 1. Y lo que más os mola, que siempre os mola en este tipo de cosas, ¿y qué disciplina tenía esa mala bestia parda de quinta generación? Pues muchas. Porque tenía, para que sepáis, Auspex 5, celeridad 4, dominación 5, fortaleza 5, ofuscación 6, obtenebración 5, que para hacer un la sombra tan antiguo me resulta curioso que tenga más ofuscación que obtenebración. Potencia 4, presencia 7, protein 5, taumaturgia 5 y vicisitud en 3. Aparte había seguido los caminos taumatúrgicos o las sendas taumatúrgicas del Señuelo de la Llama en grado 5, el movimiento de la mente en grado 5 y el control del clima en grado 5. Tenía pues 6 en aliado, 8 en contacto, 1 en fama, 8 en influencia, 6 en recursos, 5 en servidores y 6 en estado. Creo que es generación. 6. Virtudes, 2 en conciencia, 5 en autocontrol y 5 en coraje.
2 en humanidad. Sí, sí, estaba prácticamente loco. La bestia prácticamente. Es imposible manejar un personaje con 2 en humanidad. Como personaje, ¿eh? Su fuerza de voluntad era de 10, ¿vale? Y todos estos datos pues, está sacado de Vampiro la Mascarada by Night, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el primero de los vídeos. Es posible que algunos vídeos, algunos de los que hagamos, evidentemente, pues vayan si no consigo encontrar información sobre personaje, ¿vale? Pues vayamos a un personaje, pues que a lo mejor, pues, yo qué sé, chicos, que voy a contar. Que tengamos que buscarlo por varias vías diferentes porque al final no seamos capaces de encontrarlo, ¿vale? Es muy probable, es muy probable, ¿vale? Que tú digas así, voy a buscar el personaje este, ¿vale? Y bueno, sí, Abraham lo tenemos. El siguiente del que hablaremos será de un capadocio, pero hay muy poca información sobre él, ¿vale? Pero muy poquita, ¿vale? Es un capadocio de quinta generación, ¿vale? Y no sé si será del único del que hablaremos de alguien más, porque este Capadocio, la verdad, hay poca información sobre él, o yo tengo muy poca información sobre él. Pero os contaré un poquito, será un vídeo cortito seguramente el próximo. Un vídeo que durará pocos minutos, que a lo mejor aprovechamos para preguntaros si os ha gustado o no os ha gustado el inicio, ¿vale? De esto, ¿vale? Y hablaremos pues de eso, de Abraham, ¿vale? Que será el siguiente. Yo por mi parte me voy a despedir esperando que esta nueva sección del canal os mole. Voy a leeros, voy a mirar a ver qué me decís, qué me comentáis. Oye, Lord, pues a mí me ha gustado, pues yo prefiero que no, que me hablen más de este tipo de personajes que de este tipo. La lista es larga de personajes, es muy larga. Es decir, da para muchos vídeos. Pero ya digo, habrán vídeos de 35 minutos porque habré podido sacar información, o de 37 como en este caso, mucha información de un personaje, y habrán vídeos de 10 minutos porque habré conseguido sacar lo que viene siendo una birria porque no es un personaje de los ultra conocidos de Mundo de Tinieblas, ¿vale? Entonces, de lo que yo vea, os voy a escribir absolutamente de todo. Yo por mi parte me despido, muchísimas gracias a todos por seguirme y hasta otra.